Por primera vez en mi vida empecé a clamar a Dios y recuerdo que comencé a gritar: ayúdame, por favor, ayúdame, no me dejes caer, sáqueme de este lugar. Soy tu hija, te amo, por favor, ten piedad de mí. ¿Alguna vez has sentido que, aunque logres todo lo que deseas, aún hay un vacío que no puedes llenar? Luana lo tenía todo: una carrera exitosa, amigos, viajes, pero algo le faltaba. Y fue en uno de los momentos más críticos de su vida cuando descubrió una verdad sorprendente, algo que cambió su visión del mundo para siempre. Si tú también estás buscando respuestas sobre lo que realmente le da sentido a la vida, quédate conmigo, porque esta historia puede transformar la forma en que ves lo que es verdaderamente esencial. Hola, mi nombre es Luana. Tengo 40 años y soy psicóloga organizacional, además de especialista en terapia cognitivo-conductual. Soy peruana, nacida en Ecuador, pero he vivido en Perú durante muchos años, prácticamente toda mi vida. Mi trayectoria ha sido intensa y llena de desafíos. Crecí en una familia católica devota, con padres extremadamente fieles y una hermana mayor. Recuerdo que rezábamos el rosario juntos, asistíamos a misa y compartíamos momentos de unión familiar. Mi infancia fue muy feliz, llena de diversas experiencias, y mi relación con mis padres era armoniosa. Todo parecía tranquilo, lleno de alegría y, sobre todo, mucha fe en Dios. Al entrar en la adolescencia, alrededor de los 13 años, estudié en una escuela secular, donde prácticamente no había enseñanzas religiosas. Toda mi fe venía de casa. Al mismo tiempo, hice un grupo de amigos y comenzamos a descubrir el mundo, incluyendo fiestas y los primeros amores, como solemos decir aquí en Perú. Siempre fui una chica curiosa, con muchas ganas de explorar y experimentar todo a mi alrededor. Socializar era algo natural para mí. Me gustaba conocer personas y vivir cosas nuevas. A los 14 años, mi grupo de amigos ya asistía a fiestas y comenzamos a experimentar con el alcohol, algo típico de la adolescencia. Con el paso del tiempo, me fui concentrando cada vez más en mi vida social y en los amigos. Como es común a esa edad, mi mundo giraba en torno a ellos. Salía a fiestas y eventos, mientras mi madre, al notar mi curiosidad e inquietud, intentaba imponer límites para protegerme. Sin embargo, teníamos personalidades fuertes y similares, lo que resultaba en frecuentes conflictos. Después de los 14 años, comencé a distanciarme de ella. Era bastante estricta y no me dejaba hacer muchas de las cosas que mis amigos ya hacían. En ese momento, no entendía. Pensaba que solo quería ser libre y hacer lo que quisiera. Terminé la secundaria y fui a la universidad a estudiar psicología, algo que siempre supe que quería hacer. Ya en la facultad, mis ojos se abrieron a otras realidades. Estudiaba en la Universidad Católica, un ambiente diverso, donde conocí personas con ideas totalmente diferentes a las mías. Fue en ese periodo que comencé a involucrarme en relaciones amorosas, pero todas eran cortas y fracasadas. Cuando esas relaciones terminaban, sentía que tal vez el amor no era para mí, que no existía la persona adecuada y que era puro azar. Con el tiempo, me fui volviendo más fría y distante emocionalmente. Decidí que no necesitaría más un compañero, que eso era demasiado complicado. Resolví que lo mejor era solo divertirme. De lunes a viernes me dedicaba al trabajo y los fines de semana salía a fiestas y discotecas. Llenaba mi vida con actividades sociales, gimnasio con amigos y viajes por trabajo. Siempre quise estar en movimiento. Odiaba quedarme en casa sola. El silencio y la soledad me incomodaban. Y siempre encendía la TV, para no enfrentar mis propios pensamientos. A pesar de ser psicóloga, evitaba la introspección. Me parecía incómodo enfrentar mis sentimientos y mi vida. Los años pasaron y comencé a tener éxito en mi carrera, especialmente en recursos humanos.
conseguí buenos empleos, ganaba bien, viajaba, tenía muchos amigos y era admirada en el trabajo. Siempre estaba bien arreglada, en forma, y me preocupaba por mi apariencia. Creía que, si me veía bien por fuera, lo que importaba era la impresión que las personas tendrían de mí, no lo que realmente sentía por dentro. A pesar de todos los logros, me sentía vacía. Aunque estaba rodeada de amigos en bares, me sentía sola. Era como si algo faltara. Y con el tiempo, fui dándome cuenta de que no se trataba solo de éxito exterior, sino de una desconexión profunda conmigo misma. Estoy conquistando todo lo que me dijeron que debía conquistar, alcanzando los objetivos que yo misma establecí. Pero aún así, siento un vacío enorme. Algo no está bien. Algo necesita ser diferente. ¿Qué está faltando? Decidí hacer más cursos, viajar más, buscar estar más delgada, siempre con la sensación de que había algo más por alcanzar. Sin embargo, el sentimiento de soledad, vacío y desorientación seguía siendo inmenso. Fue ese entonces cuando comencé a explorar terapias alternativas y de la nueva era, buscando una forma de llenar ese vacío. Experimenté con el yoga, creyendo que podría traerme más paz, tranquilidad y alegría, pero para mí no funcionó. Luego intenté con el Reiki, algo que varios de mis familiares practicaban. Aprendí las técnicas, puse las manos y comencé a practicar. Pero nunca sentí la paz que esperaba. Al contrario, salía de las sesiones con la sensación de que eso no era para mí, sin estar convencida de que realmente era positivo. Leí diversos libros de autoayuda, pero todos me parecían limitados, como si hubiera un punto más allá del cual no podían ir. Decían que tenía el poder y la divinidad dentro de mí, que podía alcanzar lo que quisiera, pero aún así, el vacío persistía. Era como si faltara algo que no lograba identificar. Fue entonces que comencé a escuchar testimonios de otras personas en busca de alguna respuesta. Uno de ellos me marcó profundamente, el testimonio de una exmodelo colombiana llamada Ana Rosa Pérez. Ella estaba en la cima de su carrera en Nueva York, con dinero, éxito y reconocimiento, pero también se sentía vacía. Su relato resonó profundamente en mí. Con esto, poco a poco comencé a intentar reconectarme con Dios, aunque eso fuera extremadamente incómodo al principio. La idea de rezar o de dedicar tiempo a la espiritualidad me parecía un desperdicio, como si las personas que hacían eso no tuvieran nada más que hacer. El mundo material me llamaba de vuelta, con sus viajes, fiestas y amigos. Y así, pasaron muchos años, antes de que finalmente decidiera experimentar una terapia más radical. La planta medicinal llamada Astra A, muy utilizada en Perú. Esta planta de efecto alucinógeno era consumida en sesiones donde se entraba en un estado de éxtasis que duraba toda la noche. Participé en 2 de esas sesiones, que fueron extremadamente intensas. Durante esas experiencias comencé a alucinar y ver cosas que supuestamente eran de vidas pasadas. Vi imágenes poderosas y aterradoras. Había una persona, la chamana que nos acompañaba, que también consumía la planta para monitorear el estado de cada uno. Llegó un momento en que no podía más. Dije que aquello era horrible y que no quería continuar. Fue entonces que ella me sacó del trance. En ese momento no tenía idea de lo que realmente significaban todas esas terapias, ni cuán peligrosas podían ser. Lo que buscaba era simplemente sentirme bien, encontrar paz. Pero con esa paz nunca llegó. Muy por el contrario, después de las sesiones volví a casa y fui invadida por un miedo profundo. Era como si estuviera siendo perseguida, como si siempre hubiera algo a mi lado, pero no podía explicarlo. Por la noche veía sombras, sentía una presencia extraña observándome y no podía dormir. El miedo se apoderó de mí, hasta el punto de comenzar a tomar pastillas para dormir. Fue entonces que comenzaron los ataques de pánico. Me sentía tan mal
que decidí buscar a mi padre. En ese momento tenía 28 años. Llegué a él y le dije: «Papá, me siento terrible. He hecho todas estas cosas y en realidad solo estoy empeorando». Mi padre, que siempre ha sido un hombre de fe, me escuchó atentamente y dijo: «Hija, estoy haciendo una consagración a Jesús. Son 33 días de preparación y tú puedes hacerlo conmigo. Vamos juntos». En ese momento, no sabía mucho sobre lo que eso significaba, pero acepté. Y así, hicimos los 33 días juntos. Nos dedicamos y comencé a sentir como si hubiera una luz al final del túnel, una pequeña esperanza en medio del caos que vivía. Algunos años después, estaba en una relación seria y terminé quedándome embarazada. Vivíamos juntos, pero nunca planeé casarme. No sentía la necesidad de un matrimonio para atarme a alguien, pero al mismo tiempo, siempre deseé un compañero de vida. Decidí prepararme para un parto natural, pero el día del parto, tras 16 horas de trabajo, terminé necesitando una cesárea de emergencia. Mi cuerpo se hinchó del lado izquierdo, desde la pierna hasta el brazo. Los médicos realizaron algunos exámenes y descubrieron que una bacteria muy agresiva había entrado durante la cesárea, resultando en sepsis, una infección generalizada. Me dijeron que necesitaría ser operada de inmediato. En ese momento, no podía entender la gravedad de la situación. Estábamos en la clínica. Era casi las 11 de la noche, cuando un padre entró en la habitación. Él sonreía y dijo que había venido a darme los sacramentos y la confesión, explicándome que la situación era grave, pero que yo estaría bien. Fue allí cuando comprendí la seriedad de todo, y me entregué en manos de Dios, diciendo: «Lo que Él quiera». Fui llevada a la cirugía, con mi hijita recién nacida. Recuerdo a mi madre llorando, mientras los médicos descubrieron que mis órganos vitales estaban llenos de pus y gravemente infectados. Decidieron ponerme en coma inducido para que mi cuerpo pudiera reaccionar. Estuve en coma durante 2 días. Y fue durante ese periodo que tuve una visión que cambiaría mi vida. Sentí como si estuviera saliendo de mi cuerpo. Vi a mí misma acostada en la camilla y observé a los 4 médicos discutiendo cómo harían para salvarme. Luego comencé a descender hacia un lugar que parecía una enorme planicie. Era un lugar oscuro, con un olor terrible y absolutamente sin luz. En el suelo vi gusanos enormes, excrementos, cucarachas, sangre y cosas horribles. Llegué a un punto donde pude observar lo que estaba sucediendo en el mundo. La primera cosa que vi fueron guerras, personas matándose, ríos de sangre. Vi pobreza extrema, niños, como si fueran de África, desnutridos, muriendo de hambre. Después fui testigo de escenas relacionadas con el pecado de la lujuria. Vi chicas en escaparates, como en Ámsterdam. Las escenas mostraban a personas involucradas en actos terribles. Era como si me obligaran a ver una muestra de los peores horrores de la humanidad. En ese momento me pregunté: ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy pasando por esto? No podía entender por qué estaba en ese terrible lugar. Noté que todas las personas que realizaban estos actos oscuros sonreían y reían mientras lo hacían. Donde deberían haber estado sus corazones, solo había oscuridad, sin luz alguna. Las casas eran gigantescas, como las mansiones de Hollywood que vemos en la televisión, y la gente que estaba dentro. Bebía, alardeaba de sus riquezas y volvía a reír. En lugar de corazones, todo estaba vacío, oscuro. Poco después vi algo relacionado con el culto al cuerpo. Hombres y mujeres con cuerpos perfectos, desesperados, haciendo ejercicio, admirándose. Por fuera, todos eran ideales, pero en el fondo de sus corazones tampoco había nada. Yo estaba en medio de todo, observando y preguntándome: ¿por qué estoy aquí? No quiero estar aquí. La sensación era que todo
en ese lugar. Era una gran mentira. Todo era falso. Quería irme de allí, porque sentía que no pertenecía a ese ambiente. Yo no había hecho nada de eso. Estaba bien en mi vida. No lastimé a nadie. No le quité la vida a nadie. Fue entonces que vi a un ser muy parecido a Marilyn Monroe. Era hermosa, perfecta, pero al mismo tiempo su apariencia era siniestra. A pesar de su deslumbrante belleza, era aterradora. Cuando se acercó, me dijo que podría darme todo lo que quisiera, siempre y cuando la adorara. Yo respondí: sé quién eres y no creo en ti. Además, eres una mujer, y no siento atracción por mujeres. Entonces, ella me dijo que no me preocupara, porque podría transformarse en un hombre atractivo, del tipo que me gustaba. En ese momento, una intensa batalla espiritual comenzó entre mi alma y ese ser. Ella me conocía profundamente, sabía mis debilidades y estaba tratando de seducirme. Parecía una batalla que duró siglos, pero en el mundo espiritual, donde no hay tiempo ni espacio, probablemente fue solo un segundo. Mi alma se recogió y, por primera vez en mi vida, comencé a clamar a Dios. Gritaba: «Dios, por favor, ayúdame. No me dejes caer. Sácame de este lugar. Soy tu hija. Te amo. Ten piedad de mí». Fue una lucha difícil, pero recuerdo sentir, en cierto momento, como si una mano gigante estuviera tirando de mí hacia afuera de aquel lugar. Fui siendo elevada, y mientras subía, el terror, el miedo y la angustia comenzaron a desaparecer. Una paz indescriptible se apoderó de mí. Vi una luz celestial, más fuerte que el sol. En el mundo espiritual, todo es más real, más auténtico. Si pudiera explicarlo, diría que aquí en la tierra vemos todo como a través de un vidrio empañado, pero en el reino espiritual todo es claro y preciso. Los sonidos, los colores, los olores. Me acercaba a esa luz intensa y comencé a escuchar un coro de niños cantando una melodía tan hermosa que apenas podía describir. La paz y la tranquilidad aumentaron. Pensé que vería a Dios, y una alegría inmensa se apoderó de mí. Era como estar en la playa, envuelta por una ola de amor. Ríos de amor inundaron mi alma, penetrando en cada célula de mi ser. Nunca había sentido algo así antes. Ese amor era mucho más profundo, puro e intenso que cualquier amor que hubiera experimentado aquí en la tierra, incluso el amor que siento por mi hija o por mis padres. Me dejé llenar por ese amor y comencé a reflexionar sobre mi vida. Siempre actué de manera egoísta, poniendo mis propios intereses por encima de los demás. Incluso en mis buenas acciones, como ayudar a pacientes o amigos, lo hacía para alimentar mi ego, para mejorar mi imagen. Nunca fue por amor genuino. En ese momento me di cuenta de cuán vacía había sido mi vida y sentí vergüenza y tristeza ante ese amor arrollador. Todo lo que quería era permanecer en ese estado de paz, amor y alegría infinita. Entretanto, comprendí que ese no era mi momento. Necesitaba volver. Esa era mi oportunidad y debía aprovecharla. Recuerdo abrir los ojos en la UCI, rodeada de máquinas que monitoreaban mi cuerpo. Estaba hinchada por los medicamentos, intubada, con dificultad para respirar, pero eso no importaba. Al principio pensé que todo había sido un sueño. El médico entró, luego mi madre, y recuerdo escribirle, ya que no podía hablar, contándole sobre lo que había visto. Pasé 28 días más en la clínica, siendo tratada con antibióticos y sometiéndome a limpiezas internas. El dolor físico era intenso, pero nunca había experimentado tanta paz y serenidad. Me sentía como si hubiera renacido, viendo el mundo por primera vez. Los amigos que me visitaban decían que era diferente, como una nueva persona. Al salir de la clínica, todo parecía nuevo ante mis ojos. El primer desafío fue volver a casa con mi hija y mi pareja. Sabía que necesitaba cambiar mi vida. Sentía una necesidad profunda de acercarme a Dios. Lo primero que hice fue buscar un grupo de oración y tratar de hablar con el sacerdote que me había visitado en el hospital,
pero él había fallecido durante la pandemia antes de que pudiéramos encontrarnos. Comencé a rezar sola, pidiéndole a Dios que me explicara qué significaba todo eso. Durante la oración, el Señor me habló claramente. Esto fue un regalo que te di, una experiencia para que compartas con el mundo. Quiero que te proclames una mujer sana y liberada por el Padre. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Fui curada físicamente, mi cuerpo se recuperó de la sepsis, pero también fui liberada espiritualmente. Cargaba heridas y tristezas, especialmente en relación a mi madre y a lo que viví en mi adolescencia, pero empecé a deshacerme de ese peso. Me acerqué a la iglesia, a la misa, a los sacramentos y a la oración constante. Era como si, así como necesitamos oxígeno para respirar, yo necesitara la oración para vivir. Comencé a valorar la quietud y la conexión con Dios. No quería volver al tipo de vida que tenía antes. Los mayores desafíos comenzaron cuando aún vivía con el padre de mi hija y ya no quería continuar en esa situación. Sentía la necesidad de tomar decisiones importantes y pedí orientación a Dios sobre qué hacer. El padre de mi hija, que no cree en nada de esto y es un ateo convencido, no comprendía mi búsqueda de algo mayor. Después de un año de oración intensa y persistente, le pedí a Dios que me mostrara el camino, pues decidí separarme. Vine a vivir sola con mi hija, lo que no fue fácil. Tuve que buscar trabajo, ya que había dejado de trabajar durante el embarazo. También necesitaba un apartamento y una niñera. Fue en ese momento que sentí el llamado para compartir públicamente lo que había visto. Entiende que no fue un simple sueño. Mi misión era contar lo que vivencié, algo que vino de Dios y que puede ayudar a muchas personas a reflexionar sobre lo que ocurre después de nuestra partida de este mundo. Cuando morimos es cuando comienza la verdadera vida. Esta experiencia no fue solo para mí, sino para muchos otros. El plan de Dios para mí era mucho más grande de lo que imaginaba. Pero lo que realmente transformó mi vida fue el momento en que experimenté el amor de Dios de forma avasalladora. Antes de eso, era una persona extremadamente escéptica, racional e insensible. Sin embargo, cuando el amor divino entró en mi corazón, todo cambió. La paz, la felicidad y el amor puro que sentí fueron incomparables. Me di cuenta de que Dios no ama solo a mí, sino a todos nosotros. Nos creó con un propósito, y ese propósito se basa en el amor. Somos infinitamente amados por nuestro Creador, y saber esto me da fuerzas para seguir viviendo, ayudando a otras personas a encontrar ese mismo camino. Pasé 33 años perdida, sin dirección, pero decidí que los próximos 33 serían años de propósito, donde haría cosas buenas y produciría frutos, principalmente ayudando a otros a encontrar el camino. Trabajamos con pacientes, oramos juntos, y eso es esencial, porque ciertas heridas son profundas y a veces la terapia es el mejor camino. Nunca debemos perder la esperanza, porque no estamos solos. Muchas personas, especialmente en estos días, viven angustiadas, sintiéndose solitarias y sin esperanza, pensando que el mundo se está desmoronando. Pero no es así. Estamos aquí para vivir y ser felices, de la mano con nuestro Creador. Todos somos amados como somos. No necesitamos cambiar para ser amados, pero debemos volver nuestros ojos hacia Dios. Tenemos un espíritu y necesitamos nutrir esa parte de nosotros. Cuando nos desviamos, Dios siempre está listo para levantarnos. Incluso cuando el mundo parece sombrío, la luz divina siempre está disponible para iluminar nuestro camino. Mi transformación interior ocurrió cuando experimenté el amor divino de una manera profunda. Comprendí que la vida no gira solo alrededor de nosotros mismos, sino que está conectada a un propósito mayor. Esto me llevó a revisar mis acciones pasadas con otros ojos y a tomar decisiones difíciles, como la separación de mi pareja, todo en busca de la verdad y la voluntad divina en mi vida. Mi visión trascendental
me mostró la oscuridad y el vacío de ciertas actitudes humanas, y entendí que debía compartir este mensaje para el beneficio de muchos. Mi historia es un testimonio de cómo el amor y la misericordia de Dios pueden transformar vidas independientemente del pasado. Hoy, soy una fuente de esperanza para aquellos que se sienten perdidos, recordando que somos amados incondicionalmente y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. La jornada continúa, con mi compromiso de vivir alineada a la voluntad divina y de compartir mi experiencia para inspirar y ayudar a otras personas en sus propias jornadas espirituales. Durante el coma inducido, Luana experimentó una experiencia de casi muerte, algo que cambiaría su percepción de la vida para siempre. Ella describe esta experiencia como un momento de profunda conexión con lo divino, donde sintió una paz y un amor que jamás había sentido antes. Fue en esa experiencia que ella se dio cuenta de que la verdadera felicidad y plenitud no estaban en las cosas materiales o en los éxitos externos, sino en algo mucho más profundo. El retorno a la fe fue gradual, pero decisivo. La experiencia de casi muerte dejó marcas profundas, y Luana comprendió que necesitaba reevaluar sus elecciones y prioridades. Las respuestas que tanto buscaba no estaban en las prácticas alternativas o en los logros profesionales, sino en algo que, desde la infancia, había sido parte de su vida: la fe en Dios. Esta jornada de reencuentro espiritual fue un punto de inflexión. Luana encontró la paz que tanto anhelaba, no en las cosas externas, sino en una conexión interna con lo divino. Esta experiencia la transformó y le hizo entender que, por más que el mundo ofrezca placeres y distracciones, la verdadera felicidad está más allá de eso, en algo que trasciende lo material. Ahora que has llegado hasta aquí, queda claro cómo las experiencias más intensas pueden transformar completamente nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos. La historia de Luana nos muestra que, incluso en medio del éxito profesional, los logros materiales y las relaciones sociales, el vacío puede persistir si no buscamos respuestas más profundas. Es natural que en algún momento de la vida nos cuestionemos sobre el sentido de todo, y esta búsqueda puede llevarnos a lugares inesperados. Para ella, fue el reencuentro con la fe lo que trajo la paz y la plenitud que tanto buscaba. Quizás la mayor lección de esta jornada sea la importancia de no ignorar lo que nuestro corazón nos pide. A menudo, las respuestas que buscamos están más allá de lo que podemos ver o tocar. El camino hacia la felicidad genuina pasa por una conexión interior, un equilibrio entre lo que hemos conquistado y lo que realmente importa para nuestra alma. Que esta historia sea una inspiración para quienes aún estamos buscando sentido y que, como ella, podamos encontrar nuestro propio camino hacia la paz. Si esta historia te tocó el corazón y crees que puede ayudar a otras personas, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Queremos escuchar tu opinión, así que comenta a continuación qué te pareció este viaje. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal Conexión Divina y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdadera conexión es la que nos eleva espiritualmente. Hasta luego.